Buenas noches, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vivo de Entrevidas TV y hoy vamos a estar hablando con la escritora Victoria Mora. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. De a poco. Ahí, Vic, ahí te mando un saludo ahí a TXT. Hola Vic, Hola, ¿todo ¿cómo bien? estás? ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Cómo estás, andas? Mauro? Bien, bien. Se te ve y se te escucha bien, que eso es buenísimo porque viste la Ah, conexión a veces es todo un tema. sí, sí. Bueno, ahí se empezó a conectar la gente. Bueno, justo ahí vi que está tu editorial, tu última editorial, TXT. Un Sí, saludo ahí a toda la estamos gente. haciendo el aguante. Gracias a la gente Buenísimo. de TXS. Vamos a estar hablando del flamante libro después que sacaste con ellos. Bueno, vamos a esperar un poquito que se vaya conectando la gente. Vic, Dale. bueno, nada, mientras hago siempre viste, la pregunta para romper un poco el hielo y para, bueno, hablar un poquito de cómo estás pasando el tema, bueno, lo que estamos viviendo para escribir, para leer. Bueno, la verdad es que la lectura fue como, hay una vía, ¿no? Más intensa. Pude leer más, leo, soy de como leer en cualquier huequito que tengo, leo a la noche. La lectura la pude sostener bastante, incluso estoy leyendo más. Por ahí la escritura me resulta un poco más difícil. Estuve avanzando un poco con el proyecto de escritura sobre la novela que tengo ganas de escribir sobre la vida de Walsh, que bueno, está como un proceso bastante lento, me gustaría que tener más tiempo, pero bueno, lo sostengo, digamos, que en principio es mucho para este tiempo. Y eso me cuesta un poco más escribir. Después escribí un cuento porque me interesaba participar en un concurso, pero es como que eso cuesta un poco más en esta época, ¿no? A mí me resulta más fácil seguir sosteniendo la lectura, no solo fácil, sino que hay un deseo puesto ahí, ¿no? De cómo también la lectura acompaña esta época, que la escritura, que por ahí, y me ha pasado en otros momentos de mi vida más, digamos, de por ahí atravesar momentos difíciles personales, que también la lectura la sostengo como más intensamente que la escritura. Viste que a veces, bueno, el contexto a veces cuesta por ahí abstraerse, ¿no? De lo que está pasando. Como vos decís, por ahí para escribir cuesta más. Bueno, depende mucho de cada persona también. Lo, Sí, lo, lo que sabes que en estas charlas que estoy teniendo vivos desde que arrancó la cuarentena, sí, algunos autores es como que al principio les costaba más y después es como que se acostumbraron. Bueno, dijeron, bueno, esto va para largo, no queda otra que acostumbrarse, ¿no? También a sí, veces sí, sí. funciona en algunos casos de esta manera. Vamos saludando a poco a la gente que se va conectando, Vic. Ahí, bueno, Roxana, Lula, creo que Hola, saludó también. Un sí, saludo a todos los que se vayan conectando. Y más allá, después vamos a arrancar un poquito de tus comienzos, pero no quería dejar pasar por alto esto que dijiste, estabas escribiendo ahora o empezando a cranear una novela de Walsh. Eh, que hay una parte de ficción, ¿por dónde iría eso que estás arrancando? sí, mi idea, digo esto con mucho pudor y aprovechando que hay poca gente conectada, yo quisiera escribir como la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, ¿no? Ah, bien, bien. Esa idea, ¿no? Por supuesto, no, nunca será eso, pero esa concepción, digamos, ¿no? De tomar como una vida, por supuesto con toda la investigación, que en realidad esto me surge a partir de la investigación que yo hago para escribir Rodolfo Walsh, Escribir contra la muerte, que es el libro de ensayos de psicoanálisis y literatura, que trabaja sobre la obra de Walsh, trabajé sobre la obra de Walsh que publicó Modesto Rimba, Vamos arriba, y sí. era como que me encontraba todo el tiempo con fragmentos de su vida en los que sentía esto, acá hay una novela, esta vida es una vida realmente de novela, ¿no? También esto que yo suelo hacer cada vez que hablo, que tengo posibilidad de hablar de Walsh, de recuperar su militancia, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo fue silenciada, ¿no? A propósito, silenciada, ¿no? Como no puedo reconocer también sus años como en Montoneros y bueno, previamente en la FAP. Así que bueno, y entonces yo a partir de eso empecé como, paralelamente a que escribía el libro de ensayos y leía, hacía como ficciones con escenas de su vida, basadas en eso que leían las biografías o en las entrevistas y que me parecía, uy, esta escena es para escribirla, y por ahí un hueco la escribía. Después eso lo fui puliendo, algunos de esos textos se convirtieron en cuentos que están en el libro Arderá la memoria, que bueno, están basados en la vida de Walsh.
Y después fui escribiendo más, sumando, y bueno, y me aparece esta idea de decir, bueno, más allá de que sean cuentos sueltos, cabe la posibilidad de armar con esto quizás una novela, que todavía, bueno, está en gestación, y con la intención de seguir sumando, ¿no? Como, todavía no sé si será en orden cronológico como la armaré, la estructura y demás, pero bueno, mi intención es esa, como ficcionalizar, hacer una ficción. No una biografía, sino que me dio ganas eso, como hacerlo en términos de ficción. Qué interesante, bueno, qué interesante. Y además con la pasión que hablas, ¿no? Sí. Es increíble, pero está buenísimo cuando uno ve a alguien hablando. Esto que decís, bueno, también el libro que nombraste, que salió por Modesto Rimba, tuvo que ver también Macarena Moraña, ¿no? Maca En me la llegada, acompañó, digamos. sí. Sí, sí, Maca me acompañó, leyó el texto, hizo un pulido, lo presentó, me ayudó, digamos, a hacer algunas correcciones, lo presentó conmigo cuando lo presentamos en la presentación que se hizo en Capital. En realidad, Maca me viene acompañando desde que empecé a trabajar con ella y a corregir mis cuentos y mi escritura con ella de una manera, digamos, firme. La verdad que es una amiga, la adoro, me ha acompañado, bueno, en muchos momentos y nada, y también me gusta mucho cómo trabaja, la lectora que es, la mirada que tiene sobre los textos, así que ahí me acompañó, sí, sí, también en ese libro. Contame un poquito, bueno, digamos, leyendo algunas entrevistas que diste, de hecho, tuvimos la oportunidad de hablar para también para mi blog ahí en Entrevidas. Es muy interesante esto que empezaste a leer y a escribir por tu tía a los 4 años. Y Sí. contame, bueno, cómo se fue dando eso, bueno, lo de empezar a elegir un libro por mes a raíz del club de libros. Bueno, y todo eso. Sí, Contá un poquito que me pareció súper interesante. sí, bueno, yo, digamos, en mi familia había pocos libros, digamos, en mi familia primaria, no es que era una casa llena de bibliotecas ni familiares que leyeran mucho. Sí, mi abuela era lectora, pero por ahí esas personas que leen un libro de vez en cuando, había libros dando vueltas, pero pocos, digamos. Y sí, yo tenía como de chiquita, una fascinación por hacer lo que hacían los adultos, que era leer. Sí, leer. Voy a decir algo, también ya que todavía no somos muchos, mis papás leían en el baño y yo quería leer en el baño como decían ellos, ¿no? Mirá que esto Entonces, fue queda grabado, ¿no? Se va a ver ay, igual por más gente. ya está, ya está. No creo que hayan sido los únicos, ¿no? Y yo quería, era chiquita, esta tenía, sí, 4 años, y yo quería. Entonces, bueno, mi tía, que vivía en Capital con mis primos, venían los fines de semana, una quinta tenía acá en Tortuguita cerca, y de mi casa, y nosotros pasábamos ahí los fines de semana compartiendo. Entonces, mi tía se sentó un día y me enseñó a leer y a escribir. Y bueno, a partir de ahí hay como un camino que, nada, no, sin retorno, ¿no? Como, bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? El camino que abren la magia de las letras y de la capacidad de traducir lo que está escrito en palabras y en ideas, ¿no? Y en historias, sobre todo. Y bueno, y después la anécdota del Club del Libro es un poco más adelante, ¿no? En mi vida, que, viste que creo que, bueno, las personas que más o menos de nuestra edad que se conecten saben que pasaba un vendedor, te dejaba el catálogo, vos elegías y después te extraía el libro que habías elegido. Y mi mamá me dejaba elegir uno por mes. Entonces yo leía las mini reseñas que traían, tengo las imágenes de esos catálogos. Y bueno, y así empecé por ahí, me acuerdo, así leí 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, ¿no? Como empezar a leer algunas historias que nada, elegí a partir de eso. Esa es ¿Y la historia. cuáles fueron los primeros libros que elegiste? Bueno, también, bueno, ese tengo el recuerdo de 12 cuentos peregrinos. Y después también otra historia paralela a esta es que yo tenía una amiga de la escuela que estaba en una posición económica bastante mejor que la mía y los papás le compraban muchos libros. Entonces el circuito era que los papás le compraban, ella leía y me los pasaba. Y ahí leí los de colección Villiquen, El Saborneman, ¿no? Como también ese pasaje por ahí por este tipo de literatura en la pubertad. Y bueno, esos por ahí son los que recuerdo también de esa época. Bueno, después libros infantiles, una colección que no me acuerdo quién la hacía, creo que venían con los anteojitos, no sé, que tenía un borde de color y eran muchos finitos de clásicos adaptados. Esos también los tuve por años y los leía y releía y releía. O sea que, si bien en mi casa no había bibliotecas, sí se escuchaba como mis ganas de leer
también el libro gordo de Villiquen, era, ¿cómo se llamaba? El gordo que venía con actividades y lecturas e historietas, Que había ¿no? mucho entre Villiquen y Anteojito, era todo lo que, bueno, lo que por ahí circulaba en cuanto a Lo revistas. que Bueno, y después circulaba. estaban Robin Hood, Elige tu propia aventura un poco más adelante. Elige tu propia aventura también, ahí, eso también. Después empecé a leer los de Elige tu propia aventura, sí, 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 sí. Bueno, y después en la colección Robin Hood que venía ya con tapa roja. No, esa era Villiquen, ¿no? La de tapa roja. Amarillo. Sí, Los amarillo de, era de Robin Hood. Robin Hood son amarillos y los de Villiquen, que venían en tapa roja, que ahí venía Sabache, Mujercitas, ¿no? Esos títulos. Huckleberry Finn, Tom Sí, ahí Sawyer. el libro gordo de Petete, dice Pablo, claro. Ahí El está, que decía. eso, sí. Eso, bueno, hemos sido niños en los ochenta. Hay un montón, sí, hay un montón de la misma época. Bueno, y bueno, después, ¿en qué momento empezás a escribir vos? Bueno, en esta época, tipo 10, 12, yo escribía poemas y cuentos, y me acuerdo que también había empezado a escribir como una novela y demás, todo eso no sé dónde fue a parar, y sí, pero sí recuerdo que era como todo muy melodramático, ¿viste? Propio de la edad, también muy novela. Mi mamá y mi abuela veían novelas y yo las veía con ellas, y se ve que algo de ese universo después intentaba como escribir. Y después, bueno, en realidad por ahí escribía cosas sueltas durante el secundario, y cuando termino, que decido estudiar psicología, sin saber nada del psicoanálisis, yo decido estudiar psicología por una profesora, Lidia Montán, que bueno, yo la adoro y ahora participa en mis talleres, hubo como un reencuentro después de muchos años y eso es una alegría enorme para mí. Ella era mi profe de psicología y bueno, me gustaba mucho, dudaba entre estudiar letras, psicología, historia, que bueno, finalmente después de tantos años todo eso fue confluyendo, digamos, en la ficción también. Siempre fui muy lectora de historia. Y bueno, cuando empiezo la facultad, enseguida me fascino con el psicoanálisis y ya ahí empieza todo un recorrido como más siempre fui lectora de, digamos, de obras literarias, pero no tan sistemático como unos años después cuando terminé la facultad y ya como que me decido empezar a hacer talleres, como ya para formalizar, digamos, un deseo de escritura más sostenido. Que bueno, que ahí ya no volví, nunca volvió para Y, atrás, digamos, lo sigue y bueno, tu sosteniendo. recorrido por los talleres, arrancás primero con Laura Galarza. Sí, con Laura Galarza, a la que también quiero mucho y siempre le agradezco porque me abrió la puerta a un mundo, ¿no? Este pasaje entre ser un lector que compra lo que ven reseñas que pueden parecer interesantes, que le regalan, que entras a una librería y ves, a ser alguien que busca lecturas que alimenten, ¿no?, la escritura. Ese pasaje yo lo hago con Laura y la verdad que me abrió la puerta a un universo hermoso y nada, y Bueno, muy, y muy después generosa también. tu camino se da con varias escritoras muy importantes, porque vos pasaste por Elsa Osorio. Sí, Bueno, sí, la historia es también particular esa historia. Yo había leído en el año 99 a 20 años luz, entonces 10 años después cuando digo, bueno, yo quiero escribir, ya ahora, listo, ya estaba en el consultorio, laburaba en el consultorio, bueno, ahora tengo ganas de dedicarle como tiempo a esto. Y le escribo a un blog, en ese momento Elsa no tenía Facebook, no, ni yo tampoco tenía Facebook. Le escribo a un blog que ella tenía, porque googleando es lo que encuentro, no me contesta Elsa en ese momento. De casualidad me llega una publicidad de los talleres de Laura Galarza, me gustó, busqué cosas que ella había escrito, me gustaron, arranco con Laura. Un año después me cae una respuesta de Elsa del blog, diciéndome que si todavía estaba interesada, estaba abriendo grupos. Y bueno, yo le fui honesta a Laura, le dije, mira, Laura, yo a 20 años luz para mí fue un antes y un después, yo quiero ver la posibilidad de hacer taller con Elsa, tuve la entrevista con Elsa, yo en el medio había trabajado la novela, había presentado en jornadas de psicoanálisis un trabajo sobre a 20 años luz, pensado como desde la apropiación, ¿no? Tomando, digamos, como viñeta clínica al personaje. Y bueno, la conocí a Elsa y empecé a participar de los talleres y bueno, ahí también fue una etapa muy, muy linda y de mucho aprendizaje, porque bueno, eso es lo que yo, digamos, también Elsa es lo que yo quería hacer, escribir ficción histórica, ¿no?, ligada al recorrido en relación a los derechos humanos, bueno, y bueno, de ahí ya... bueno, un punto que trabajás mucho, de hecho trabajás también en el último libro que después vamos a hablar, tiene que ver con eso de la ficción histórica, temas puntuales, bueno, la dictadura es un tema muy recurrente, y bueno, Elsa escribió varios libros que van por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. También la Guerra Civil Española es un tema que me interesa mucho, que también Elsa aborda en su novela Mica
que es la historia de Mica Echeverri, escrita en términos de ficción. Así que nada, sí, para mí es una gran maestra y digo, leerla es aprender, escucharla es aprender. Bueno, los cuentos que trabajé con ella, muchos de esos cuentos están publicados entre Un Mundo Oscuro y Arder a la Memoria, hay cuentos de esa época también, y bueno, la verdad que nada, siempre agradecida. Vic, ¿querés leer algo de Un Mundo Oscuro? ¿Tenés a mano o qué separaste como para arrancar? Tengo Arder a la Memoria. Dale. Bueno, Dale. eso igual lo vamos a hablar después, pero dale, después vamos a hablar de ese libro, pero no me para el digas. final, pero A ver, capaz para dame un segundo. Acá tengo. sí. ¿Querés que lea algo de Un Mundo Oscuro primero? Dale, sí, me Bueno, gustaría, sí. Después hablamos más adelante de arreglar la memoria. bueno. A ver. Y Cualquiera. volvemos a saludar a TXT, que ahí están los chicos que publicaron Arreglar la memoria, que es tu último libro de cuentos, donde pasás por temas, digamos, del momento también. Sí, también. Bueno, leo el comienzo de Aparecidos, sí, que es Vamos. un cuento que, bueno, los lectores que han leído Un Mundo Oscuro me han dado buenas evoluciones. El Que comienzo, ¿sí? publicaste por Peces de Ciudad. Sí, la segunda edición por Peces de Ciudad, la primera por Llanto de Mudo, que es una editorial cordobesa que después dejó, bueno, que ya no existe más. Aparecidos. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. Casa tomada, Julio Cortázar. Los aparecidos lo tomaron por sorpresa una noche y ya no lo dejaron nunca. Eduardo tenía 60 años. Era viudo y vivía solo en un departamento que le quedaba grande. Una noche, después de cenar un sándwich, se fue al living a ver televisión. Hizo zapping un rato. Se encontró con una escena de película. Jack Nicholson, frente a una mesa, revisaba papeles y fotos. Era una película que ya había visto y lo había conmovido. Un hombre como él en una vejez solitaria. Apagó el televisor y fue a buscar sus fotos viejas que guardaba en aquel baúl. Todos los que habían vivido allí sabían que lo que había adentro no se tocaba. Buscó los lentes y fue a su estudio. Acercó una silla al baúl y lo abrió. Se encontró con las fotos familiares que él había tomado. Frente a sus ojos desfilaban sus hijos de bebé, dando sus primeros pasos en el jardín de infantes, en la escuela, en la universidad. Millones de momentos que él captaba con su cámara. Cuando miró el fondo del baúl, asomaron muchos sobres prolijamente catalogados por mes y año. Eran las otras fotos, esas que sacaba con la misma cámara. Muy bueno. Y ese es un texto que escribiste, lo trabajaste en el taller con Elsa. Sí. Había que escribir un cuento fantástico, cosa que yo no escribía normalmente y que tampoco había escrito nunca. Y aún dentro de esa consigna de cuento fantástico me las arreglé para hablar también de la dictadura. Porque bueno, tiene que ver con la historia de un ex represor. Así que, Bueno, son como ahí, temas que vuelven a vos, digamos. Sí, creo que, bueno, esto también un momento te iba a decir, después me derivé otras cosas con lo de Walsh, ¿no? Que yo pensé que escribiendo el libro de ensayos, bueno, iba a aplacarse como esa pasión, ¿no? En relación a la obra y la vida de Walsh. Bueno, no, todavía tengo que seguir Bueno, creo que escribiendo. en ese proceso de investigar tanto la vida de Walsh, te surgió ahora Sí. escribir una novela. Sí. Es como que, bueno, eso es algo que necesito seguir haciendo porque no se va a ir, digamos, hay que escribirlo. Salga como salga, se publique o no se publique, ¿no? Porque, bueno, yo nunca escribí novela y la verdad que es bastante difícil, es otro recorrido distinto, ¿no? Pero bueno, en eso estoy. Bueno, más allá bueno, seguiste haciendo talleres, hiciste también con Claudia Piñeiro, Sí, un tiempo eh, también con Claudia, sí. y ahora hace varios años que estás con Macarena Moraña. Sí, hace varios años, mirá, te diría, a ver, sí, 5 años. años. 6 te diría también, sí, por lo menos 6, que sí, trabajo con ella los textos, sí. Y Sí, más me allá gusta de... mucho, a mí me gusta el taller como coordinadora y como participante, es algo que me gusta mucho porque creo que es ahí con otros, ¿no? Que el proceso de escritura y de primeras lecturas y de devolución de lectores de que uno confía, ¿no? Es un proceso que enriquece y que, bueno, me gusta la literatura como espacio colectivo, ¿no? Como Bueno, comunidad. y en esto que estás comentando vos también tenés tu espacio de taller que vos das, que vos dictás, a través del espejo. Contá un poquito, bueno, acerca de ese taller que das
digamos, vas teniendo diferentes temas en los talleres. Sí, ¿Cómo es la elección, no? Que vas haciendo de sí. cada tema. Bueno, yo empecé a dar talleres en la Casa de la Cultura en Pilar, que di durante un año y medio, y en determinado momento también empecé a coordinar de manera particular como encuentros de una vez, de 3 horas, sobre autores. La primera vez fue una sugerencia de una amiga, de Gabriela Jerometa, que sí está escuchando, que me pidió que hiciera un taller sobre García Márquez. Entonces, bueno, preparé un taller sobre la obra de García Márquez. Que bueno, que obviamente a mí también me encanta. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer encuentros como un sábado, primero eran como un sábado al mes, ¿no? Hice uno de Cortázar, uno de García Márquez, por supuesto de Walsh, como sobre autor. Después empecé a coordinarlos en la librería de Del Viso, Pasen y Lean, que bueno, era mi lugar donde estaba coordinando los talleres últimamente hasta que comenzó, digamos, el aislamiento. Y ahí ya empezó como a tener más, digamos, a crecer el taller, entonces ya no era un sábado al mes, sino que era un sábado autor, a veces esto a demanda un poco a demanda de la gente que participa y un poco por mis propios recorridos del momento. No sé, cuentistas norteamericanas, bueno, elegí 3 cuentistas, trabajamos 3 cuentistas. Género policial, bueno, trabajamos género policial. De acuerdo también a los recorridos que yo siento que ahí hay algo que puedo transmitir y trabajar con otros. Y esos son encuentros como así, de 3 horas en los que yo llevo como recorridos y recomendaciones y conversamos sobre eso. Y después en ese mismo espacio se instaló un taller mensual de narrativa, que ahora seguimos por Zoom, y que lo convertimos en quincenal también a pedido de los participantes, donde ahí sí hay consigna de escritura, a partir de la lectura, escritura, estamos leyendo a Alejandra Lorencich en este momento, lo que dicen cuando callan, lo recomiendo, excelente libro de cuentos, y bueno, y tomamos cuentos como disparadores, porque bueno, es esta lógica de la lectura a la escritura, y de la escritura a la lectura, ¿no? También, que eso me parece que es inevitable. Y después la cuestión de las temáticas, bueno, ya te digo, un poco porque las cosas, los temas que me fueron convocando a mí, y bueno, y yo justo en febrero había comenzado a darlos virtuales, los talleres. Y así que eso fue como un enlace que a partir del aislamiento yo ya tenía más o menos armada la estructura y empecé a ofrecer lo que ofrecía, digamos, presencial, empecé a tipear todos los apuntes, ¿no? Armarlos por escrito esas clases. Por supuesto no es lo mismo, pero es lo posible, que en este momento Sí, es sí, sí, mucho. hay que acomodarse. Y sí, así que bueno, los coordino ahora en grupos cerrados de Facebook, donde solo estamos los participantes de los talleres, yo voy subiendo el material escrito por mí, lo que leemos, y las sugerencias de lectura y demás, y vamos sosteniendo intercambio en el grupo. Y los que sí sostengo por Zoom son los talleres que yo ya tenía presenciales, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, la verdad que estoy muy contenta porque crecieron mucho los talleres y para mí también en esta época tan difícil es una forma hermosa de sostener los días, digamos, ¿no? Me parece que Sí, esto. te iba, te iba a preguntar, bueno, que es también una especie de compañía, ¿no? Digamos, Sí, con lo que total. estamos pasando. Sí, sí, Y bueno, está bueno que esto, bueno, le encontraste la manera de poder seguir creciendo ¿no? Y seguir con los talleres. sí, sí. ¿Cuáles son los próximos talleres que tenés? ¿Tenés Ahora en alguno ya septiembre, planeado? sí. Para este jueves arrancamos con Julio Cortázar Cuentista, que ya coordinamos un primer grupo, este sería el segundo grupo, porque bueno, también esto, ¿no? Como por ahí hay gente que se fue sumando después y me vuelve a pedir, a veces abro nuevos grupos de talleres que ya coordiné. El segundo jueves de septiembre arrancamos con Alejandra Pizarnik, que también tuve una época de mi vida en la que me dediqué bastante a leer y escribí sobre Alejandra Pizarnik, también para jornadas de psicoanálisis. Esto también durante varios años yo suelo escribir trabajos vinculando psicoanálisis y literatura y los presento en las jornadas de enlaces de la Escuela de Orientación Lacaniana, que también participo de un módulo de investigación de psicoanálisis y literatura, que es un espacio muy lindo donde también se aprende mucho. Y bueno, eso también me empuja como a escribir, investigar autores y escribir. Bueno, el tercer jueves del mes, Alicia en el País de las Maravillas, que es otra de mis pasiones, digamos, Walsh y Alicia serían como grandes, digamos, obras y autores a los que yo retorno. Bueno, es un taller sobre Alicia en un análisis, digamos, profundo de lo que ofrece la obra, más allá de pensarla como un relato infantil, que no lo es, digamos. Y que no porque sea algo malo, porque como relato infantil también es muy lindo y está la adaptación que Carroll hizo para niños, Claro. pero en su versión original tiene todo un despliegue en relación a la lingüística, a la lógica,
¿no? El inconsciente, porque ahí Carroll un poco se adelanta a lo que Freud luego va a desarrollar como lógica del inconsciente, bueno. Y esto también, yo suelo darles un sesgo del psicoanálisis, ¿no? Como también que las personas que se interesan en el psicoanálisis como discurso, como, ¿no? Eh, como disciplina, también lo cruzo con la literatura. Y el último viernes del mes es un taller orientado para docentes que es escritura creativa para el aula. Bueno, yo también soy docente y eso lo uso mucho. En las secuencias didácticas suelo todo el tiempo incluir consigna de escritura creativa porque creo que también es una forma linda de acercar a los adolescentes a la literatura que a veces cuesta. Así que bueno, esas son las propuestas de septiembre. Vic, y el que quiere, digamos, sumarse, te ubican a vos por Instagram, ¿tenés algún mail o Sí, por algo como Instagram. para, bueno, el que lo quiera, se quiere sumar a alguien? Sí, por Instagram o mi mail que es mvictoriamora@yahoo.com.ar. Sigo con mi Yahoo Buenísimo, bueno, resistiendo. sí, sí, te iba a decir, debe ser la única persona que no tiene Gmail. Lo Pero, tengo porque tuve que ah, armarlo, ¿viste? Pero resisto como sigue siendo de cabecera Yahoo. bueno, es como que ya lo tenés asimilado y a veces cuesta volver a arrancar, ¿no? Y ahora, bueno, hablando puntualmente de cómo sigue tu recorrido, ahí saludo a Colifato, que siempre está en los vivos, a Balu, ahí que se ríe, Gracias. Roxana. Un gran difusor, la verdad que muy agradecida que siempre está difundiendo los Sí, sí, talleres. Un muy, muy grande. generoso, Coli, un abrazo grande a Damián. Bueno, hablando un poquito de esto tuyo, que pudiste unir, digamos, entre la literatura y el psicoanálisis, sale tu libro por Modesto Rimba, que es tu segundo libro. ¿Cómo se Sí. dio esa posibilidad de congeniar, ¿no? Esas dos cosas. Bueno, el primer trabajo que yo escribo, había unas jornadas de enlaces, que ese año el tema era ficción y real, ¿no? Con el concepto de real lacaniano. Y yo escribí sobre los cuentos de los irlandeses de Walsh, ¿no? Que bueno, también un poco siempre en la senda del gran Cortázar, creo que el azar tiene mucho que ver en nuestras vidas, ¿no? En lo menos casual que a veces nos pasa. Había un año que decidimos en el módulo de enlaces trabajar autores argentinos. Pablo Russo, que es un psicoanalista que nos asesoraba en el módulo, me dijo, vos tendrías que leer los cuentos de Walsh. Bueno, yo me compré, justo habían salido los cuentos completos de Walsh, bueno, me fasciné. Y escribí el primer trabajo, que es uno de los capítulos del libro, digamos, que es, bueno, esto, como la ficción, desde el concepto de real y ficción para el psicoanálisis y para la literatura, en la escritura autobiográfica de los cuentos de los irlandeses de Walsh, que son, bueno, Un oscuro día de justicia, Irlandeses detrás de un gato, y Los oficios terrestres, que son preciosos, a los que los hayan leído, los recomiendo. Bueno, y después fue como coparme y seguir leyendo, y bueno, y esto puede ser un libro, digamos, entonces fui sumando temas, capítulos, y bueno, y finalmente se armó libro y se armó la posibilidad de publicarlo. Y ahí Mucho sumaste trabajo igual, llevó muchos claro, años, como 4 o 5 años, porque esto, siempre laburando, ¿no? Como robándole horas a la vida de lectura e investigación, mucho, porque leí, bueno, todo lo que encontré sobre Walsh, y era la doble vertiente, ¿no? Lo literario y lo psicoanalítico, porque bueno, aunque eran claro. textos, no sé, en un capítulo sobre el ominoso, había leído 500 veces el ominoso de Freud, pero bueno, volver a leerlo ya con la mirada puesta en esa escritura, entonces bueno, todo un trabajo, pero valió la pena, la verdad que estoy muy feliz con ese ¿Cómo fue, libro. Vic, cómo fue el proceso? O sea, tuviste que investigar muchísimo, como decías vos, releer cosas de psicoanálisis, y después con todo eso, bueno, ¿cómo estructuraste para poder escribir el libro, ¿no? ¿Estructuraste los capítulos? ¿Cómo Y yo fue eso, ese trabajo? el proceso era leer, tomar nota, porque yo a mano, y luego tipear, ¿no? Por rasgos, digamos. Lo primero que pensé, así como tenía esto primero escrito, que lo extendí, ¿no? Que porque uno en la jornada generalmente hace textos más breves, con esa lógica, ¿no? Fui pensando rasgos de la biografía. Bueno, lo ominoso, la invención, ¿no? El concepto de invención para el psicoanálisis en relación a Operación Masacre. Bueno, tiene un epílogo en el que se vincula a Antígona desde la ética, que el psicoanálisis trabaja Antígona en relación a la ética, Lacan en un seminario, ¿no? Y la posición de Walsh, que me parece que ahí, desde el título, intento como brindar la hipótesis de que él no se queda acá en Argentina porque estuviera enamorado de la muerte y se quisiera inmolar, sino que tiene que ver con su ética, ¿no? Que bueno, un poco bueno, otro de los capítulos sobre la novela familiar, ¿no? Walsh, Freud, la novela familiar,
en los cuentos de Rodolfo Walsh, siempre analizando lo que escribió, digamos, ¿no? No tiene que ver con una psicobiografía, que eso sería una barbaridad, sino como utilizar los conceptos psicoanalíticos para pensar la obra literaria, que eso también lo escribo en el libro, tiene que ver con un recorrido que empieza, digamos, el psicoanálisis le debe mucho a la literatura, porque Freud, en ese texto luminoso se ve muy bien, toma la literatura como vía de acceso a la condición humana, digamos, de algún modo, ¿no? Y Lacan también, Lacan le hace un homenaje a Marguerite Duras, donde escribe que, bueno, el artista lleva a la delantera al psicoanálisis, y ahí uno aprende de los artistas, digamos. Sí, ahí bueno, le mandamos un beso a Maca, justo antes te nombramos, Maca, a Maca Morania. Hablas con tanta pasión de Walsh y de todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y esa combinación. Y me preguntaba si en algún momento se te cruzó por la cabeza como escribir un documental, o sea, vos hacer la parte, digamos, escrita, ¿no? Para llevarla al cine o algo, ¿no? Porque te veo como con mucha pasión de esto, y por ahí, ¿no? ¿Se te cruzó alguna vez por la cabeza o La no? verdad que no. Documental no, sí, viste, novela, ficción, sí, cuento, ficción, posibilidad de novela. Por ahí documental no. Hay documentales muy buenos. Ese hombre es un documental muy, muy bueno que creo que lo produjo Canal Encuentro, por lo menos se vio en Canal Encuentro, me pareció muy interesante. Después hay uno de Paco Taibo también. Hay mucho documental interesante sobre Walsh, sí. Bueno, Vic, ¿querés leer algo? ¿Tenés a mano para leer algo de ese libro? Sí, espera que acá. Bueno, el principio, Salió si te parece. por Modesto Rimba y se consigue todavía. Creo que algunos ejemplares quedan, sí, yo ya no tengo, pero creo que quedan en algunas librerías, sí. Y es O mismo Rodolfo Walsh, Escribir contra la muerte. Bueno, si alguno todavía no lo tiene y lo quiere, bueno, lo puede pedir, o como esto Rimba directamente, ¿no? Así que sí, bueno, ahí bueno, se lo podés dedicar a la persona que tuvo mucho que ver en tu llegada a Modesto Rimba, ahí a Maca, así que bueno, ahí gracias para a ella, Maca. para Maca. Y por todo lo demás también, ¿no? Porque esto es Sí, sí. apenas, ¿no? Un montón, pero apenas, quiero decir. Rodolfo Walsh y el arte de escribir, es el primer capítulo. Siempre he llevado mi escritura conmigo donde quiera que haya ido. Marguerite Duras. Escribir contra la muerte define la posición ética que acompaña a Rodolfo Walsh hasta el último de sus actos. Hay quien dice que un empuje hacia el suicidio acompañó su decisión de no irse del país. Sin embargo, el tono de lucha incansable que revela su carta abierta y sus planes de retirada al sur junto a su compañera hablan de alguien que seguía buscando a la vida. Una vida en la que abandonar a los compañeros o a las familias de los caídos no estaba entre las posibilidades. Hay algo de Antígona en esta posición walshiana. No se abandona al hermano muerto, no se abandona al compañero desaparecido. Ya por fuera de cualquier discurso amo, fuera del encuadre en la organización Montoneros y recuperando su nombre propio con el que firma la carta, Walsh va al encuentro de un compañero, no al encuentro con la muerte. Su última escritura se inscribe en la línea de todo lo demás, escribir por una vida más justa, más vivible para todos. Ese es el primero. Muy bueno. ¿Querés leer un poquito más? Dale. Y después ya entramos a hablar de Arderá la memoria. Dale. Hay una célebre, esto sigue, ¿no? Así. Hay una célebre frase de Jean-Paul Sartre que dice: no se es escritor por haber elegido decir ciertas cosas, sino por la forma en que se digan. La forma hace referencia a la poética de un escritor que sin dudas hará su singularidad mucho más que el contenido que elija decir. Sin embargo, qué se decide escribir constituye un acto político y una responsabilidad que en Walsh se sostiene desde Operación Masacre, e incluso quizás de un modo velado desde un tiempo anterior. Ya en los cuentos previos a su obra más célebre, se lee el germen de la escritura de un hombre en que se comprometerá con su tiempo. Cuando un escritor escribe, revela quién es y lo que ha vivido, lo que ha marcado su existencia. No se trata de la constatación o el rastreo de lo efectivamente ocurrido. Lo que queda revelado es la singularidad propia ligada a una ética, una poética y un compromiso con la palabra escrita que es irrepetible. El oficio de escribir se encarna en un cuerpo que hace de la marca de su singularidad una narrativa propia, una voz propia. La escritura de Walsh incluye cuentos, libros de no ficción, cartas, diarios y dramaturgia. Es una vasta obra que guarda cierta lógica de prosa y contenido, aunque el propio escritor quizá nunca lo haya asumido plenamente. Durante largo tiempo estuvo atravesado por la disyuntiva entre la militancia, la acción y la escritura. Muy bueno, y bueno, ojalá que, bueno, si todavía no lo leyeron, que lo busquen. Algún ejemplar por ahí queda, por ahí, o si no, como esto Rimba, por ahí alguno. Como esto Rimba, sí. Directamente con ellos. Bueno,
vamos a hablar un poquito de tu nuevo libro, que tuviste que presentarlo, bueno, virtualmente por lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay que hacer todo ese recorrido virtual y no queda otra. Arderá, bueno, entonces, el libro lo sacaste, Arderá la memoria, lo sacaste con TXT, Seguiste, que sí, ahí están los con chicos conectados. Ediciones. Y bueno, ¿cómo fue? Si hay reedición, dice Maca. Sí, Bueno, ojalá. ¿cómo fue la elección de los cuentos, ¿no? O los temas que tocas? Que tiene que ver con Bueno, dictadura, con la masacre. Bueno, sí. bueno, vos ya lo contarás. Viste que elección puedo decir, bueno, de lo que tenía escrito, que elegí publicar, ¿no? O que elegí Claro. como agrupar con cierta lógica. Porque viste que uno tiene, bueno, después de tantos años de análisis, uno por ahí alguna sospecha de por qué ciertas temáticas va captando, pero no sé si hay algo tan racional respecto a cuando uno se sienta y escribe lo que surge, ¿no? Por supuesto no me refiero al trabajo de pulido y demás, que viene después, que ahí sí, bueno, uno va con la lógica a pleno. Así que bueno, yo tenía una serie de cuentos que habían quedado por fuera de Un Mundo Oscuro y otros que habías ido escribiendo luego. Muchos que fui presentando a concursos, a mí también es algo que me gusta, escribir para enviar a concursos que me pueden parecer interesantes por distintas cuestiones, porque me parece que también eso empuja a escribir, ¿no? Como bueno, para cierta fecha escribo mando, más allá de que luego pase algo o no, uno ahí va sosteniendo también la escritura. Sí, ese Eh, deadline de tener que presentar en un tiempo, sí, tanta fe, tal día y sí. Así que bueno, qué sé yo, por ejemplo, hay uno que escribí porque había un concurso acá que me interesaba en la zona, en Malvinas Argentinas, y había que escribir sobre algo de la historia del distrito. Y por supuesto, ya fui con la historia, bueno, respecto al cementerio de Granburg, que es un cementerio que se inaugura en la dictadura justamente para llevar cuerpos de Campo de Mayo. Entonces es una ficción que también es un personaje que yo me invento, que es alguien que va a trabajar ese cementerio que está siendo inaugurado y es testigo, ¿no? De algo que pasa ahí. Por ejemplo, ¿no? Después había otro que también es un cuento que quiero mucho porque la Universidad de Quilmes había organizado una jornada sobre género policial, que ahí fui a hablar de Walsh, y en el marco de las jornadas también organizaron un concurso, que era el lado oscuro del conurbano, que el jurado estaba compuesto por Osvaldo Bayer y Vicente Citolema, y la verdad que me parecía súper interesante y que, como, bueno, ser leída por Bayer era como, bueno, y finalmente estuve entre los 10 ganadores, se publicó un libro, fue una experiencia hermosa también ir a la premiación, a la jornada. Bueno, ese cuento es basural. Por ejemplo, tampoco había sido publicado en la antología, pero yo no lo había publicado en un libro propio. Entonces, bueno, recolecté como cuentos que me habían quedado por fuera en el primer libro, otros que había escrito en el transcurso de los años, y con esta lógica de, bueno, arderá la memoria, que está tomado de un verso de un poema de Paco Urondo, que es Dame la mano, eh, que bueno, también me parece que era como, bueno, poder armar un libro en torno a la memoria, digamos. Que también, bueno, además de la dictadura, hay un cuento sobre la tragedia tragedia de de 11, Oro. Sí, gatillo también, bueno, fácil sobre también. Gatillo Fácil, sí. Sobre Evita, hay un cuento sobre Evita, bueno, y después sí sobre la dictadura, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco Bueno, lo... me gustaría que leas un poquito antes de seguir hablando del libro. Y ya que está la gente ahí de TXT, si alguien quiere el libro, se lo piden directamente a ellos, se consiguen librerías, ¿cómo se está manejando con el tema, bueno, por Sí, esto que estamos sí, viendo, ¿no? sí, se complicó por la distribución como en otro tiempo por el tema del aislamiento, pero pueden escribir a la editorial que ellos enseguida se ocupan de que el libro llegue, así que Así pueden como escribir, suena, sí. TXT lo pueden encontrar directamente en Instagram y le piden a ver si tienen manera de hacerlo llegar o algo. Sí, Perfecto. sí, Bueno, sí, vamos están con haciendo envíos, Ardelá la eso sí. memoria. Bueno, voy a leer el comienzo de Basural, ¿sí? Bueno, Este cuento que te conté del concurso. Basural. El cana le clava el caño de la pistola en la nuca. Se le hunde apenas la carne. Siente el frío de esa presión. Tiene los brazos sobre la cabeza. Es de noche. La oscuridad está rasgada por la luz de una luna creciente. 50 metros a su espalda, dos patrulleros tienen las luces apagadas desde que estacionaron ahí. Lo que él puede ver, robándole claridad a la noche, es el basural que conoce de memoria. Un terreno baldío, con el pasto alto, lleno de los desechos que la gente tira. La vía de acceso y salida a la villa donde vive.
Su barrio se extiende detrás de los patrulleros, lo bastante lejos como para que nadie pueda venir a darle una mano. Sabe que es el fin, se lo advirtieron. No es gratis dejar de laburar para la policía. No se resignó. Ahora el caño en la nuca le dice que los otros tenían razón. Te lo dije, chino, le diría el turco si estuviera ahí. Más que hablar, el turco los cagaría a tiros a estos dos, piensa. Pero está solo y el frío del caño presiona apenas un poquito más. Cuando siente la insistencia del caño se tira al piso a la vez que empuja el cana. En un segundo se encuentra arrastrándose hacia adelante. Se para y corre. Salta algunos restos de basura que se le interponen en el camino. Escucha los gritos, las puteadas. Vení acá, cagón, negro hijo de puta. Suenan dos tiros. No sabe si son al aire o lo tienen cercado y le están errando a su cuerpo. Le duelen las piernas, pero no para. Tiene que llegar a la ruta, al otro lado del basural. Si llega, se salva. Muy bueno, muy Es bueno. el comienzo del cuento. Muy bueno, sí, sí, dan ganas de leerlo. Bueno, Bueno, ¿cómo, bien. cómo es el proceso tuyo antes de escribir un cuento? ¿Ya tenés pensado en la cabeza el final? ¿Te pones a escribir y No, arrancás? no, ¿Buscás algún tema? sí. A veces, bueno, muchos cuentos surgen así como de historias que escucho o de escenas o... No, no soy bastante caótica, no tengo como un método muy preciso y lo que sí por ahí los pienso unos días, es como que los amaso, ¿no? En la cabeza y después me siento a escribirlos, pero también en ese lugar en el momento de sentarme y empezar a tipear, por ahí incluso va para otro lado y luego, bueno, se vendrá el tiempo de la corrección. Pero no me pasa eso de tener todo cerradito antes de sentarme, ni, no. Incluso a veces tomo apuntes también a mano, de ideas sueltas, de comienzos posibles, y bueno, y después me siento a escribir en la computadora y sale. Y después a partir de ahí lo trabajo, digamos. Y en cuanto al trabajo, vos una vez que lo terminás, lo dejás un tiempo y después volvés como para corregirlo, o vas corrigiendo en el Sí, momento. sí. ¿Cómo es tu No, procedimiento? sí. Por ahí hago unas primeras correcciones o bueno, cuando no había pandemia y podíamos encontrarnos con Maca, y bueno, para llevar, llevo, y bueno, y después sí, por ahí que hago una primera corrección, quedan, vuelvo después, ¿no? Como también eso depende del cuento, si lo necesito pulir como más apurada porque lo quiero mandar a un concurso, por ahí le dedico más tiempo, es un poco así a lo que se puede. Ahí no quiero dejar pasar a los chicos de TXT que ponen la dirección de la página por si quieren consultar con ellos directamente, es www.txtlibros.com, así como suena, TXT, o sea, las palabras directamente, y bueno, cualquier cosa, nada, bueno, pueden directamente contactarse con ellos. Maca eh, trabajó con vos algunos de estos textos, ¿no? Sí. Algunos, otros ya los venías arrastrando. Y te quería Sí, preguntar, pero igual o lo sea, trabajé, quiero decir que igual, también. todos los trabajé. Ah, Sí, ah, porque cuando dije, bueno, estos van al libro, ahí hicimos otra corrección, o sea, algunos que ah. tienen, no sé, incontable cantidad de correcciones. Pero bueno, hubo como todo un proceso en el que, bueno, todos estos varias veces. Así que sí, Maca me acompañó en la corrección de todos. Porque te quería preguntar lo siguiente, cuando vos comparás en este libro, ¿no? Con los que publicaste, los cuentos que publicaste en tu primer libro, después fue con PC de Ciudad la reedición, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué sentís que mejoraste y qué pensás que todavía te falta un poquito? Si tuvieras digamos, bueno, pero Falta algo que vos siempre, digas, ¿viste? bueno, esto me cuesta más. Eh, no sé, a mí lo Bueno, uno que está me siempre aprendiendo, pero... Sí, sí, totalmente, qué sé yo, a mí me gustaría escribir mucho más, como pudiendo estallar esta cuestión de la entre líneas que también trabaja Piglia en su tesis sobre el cuento, ¿no? En esos cuentos que como que entre uno en lo que lee puede leer la anécdota, pero también hay una línea por debajo que es la verdadera profundidad del cuento, donde estallan un montón de sentidos que, bueno, que el lector va captando a medida que avanza en lo anecdótico, digamos. Eso me encantaría como lograrlo cada vez de una manera mejor, digamos, ¿no? Como, Me gustó mucho eh, en el cuento que leíste, Basural, la voz narradora, ¿no? ¿Cómo le encontraste ahí? Hay mucho trabajo ahí. bueno, intento que me salga lo mejor posible, ¿no? Como sentir que nunca es del todo, porque yo lo leo ahora y digo, uy, acá, bueno, pero por otro lado creo que sí, digamos, me siento bien que hice todo el trabajo posible, ¿no? Confío mucho también en el trabajo que hago con Maca, digamos, en la voz de ella como ahí como lector y como lo que sugiere y demás, entonces
pero no, jamás publicaría sin todo ese trabajo, digamos, ¿no? No me animaría a intentar publicar nada que no tuviera este trabajo, que bueno, que es totalmente parte de la escritura, digamos, que no es una cosa aparte, es todo un conjunto. Todo, sí. A Sí, mí hay algo que me parece, por lo menos, muy importante, es el trabajo que uno hace con la persona que te corrige, si es clínica o es taller, y con el editor después. En este sí. caso, hablando puntualmente, ¿qué consideras que, digamos, lo que tenga que ver con este libro puntualmente, ¿no? ¿Qué sugerencia te pareció muy importante de las que te hizo Maca? Y después, ¿qué trabajo tuviste con los chicos de la editorial? ¿O ya llegó Sí. demasiado pulido que no hubo mucho que tocar, No, ¿no? encontramos cosas hasta el último segundo. Maca me ayuda mucho a acotar y sacar, porque bueno, es difícil, creo que es el trabajo más difícil, aquello que sobra, ¿no? Que redunda, que es aclaratorio, que va hacia lo explicativo y se aleja de la acción, ¿no? De la posibilidad de mostrar en imágenes. Todo ese proceso, y también lo que tiene Maca que es genial es que te hace sugerencias de lectura que se disparan desde lo que vos escribiste, que son extraordinarias, ¿no? Eso de que para este cuento, para que este cuento mejore, leete tal cuento, leete tal novela, como en eso es genial. Y no, por supuesto, porque uno vaya a hacer plagio, pero sabemos que No, 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 claro. todo lo que leemos alimenta, ¿no? Alimenta lo que uno después inconscientemente, porque después te sentás y escribís y no estás pensando, esto lo aprendí cuando leí a Hemingway, yo qué sé, ¿no? O cuando leí, qué sé yo, a Padura, que para mí es un grande de la ficción histórica, o a Almudena Grandes, o a Elsa. Digo, no es que uno va a estar conscientemente, pero por supuesto que somos todas esas lecturas que hicimos, así que a mí ese me parece un ejercicio hermoso también, como de lo que uno escribe, pensar escrituras que puedan ser que puedan leerse en consonancia y que ahí también nos sirvan para el pulido, digamos, como para ver eso que otro lo hizo tan bien y poder aprender de eso, ¿no? De los grandes. Ahí Maca dice que sos una Sí, laburante de Maca. la palabra. Vic, Gracias, me Maca. gustaría que leas algo más del libro. Eh, Arderá la memoria, lo repito, Arderá la memoria, TXT publicó, es una novedad porque lo sacaste hace muy poco. De hecho, En la junio. presentación fue hace nada, un par de meses. Y está bueno, nada, que empiece a hacerse conocido, ¿no? Y que empiece a hacer su camino. Y ahora te voy a Sí, preguntar, después de que leas, ¿qué repercusiones tuviste de los primeros lectores, fuera de lo que es familia y amigos, ¿no? sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, leo el comienzo de Cementerio, que es este cuento que te contaba antes. Basural, cementerio, los nombres terribles. Ah, bueno. Bien arriba. Lo que sale, sale, ¿viste? Bueno, Sí. cementerio. Luisa le regaló una última ironía. ¿Te enteraste de que enfrente abren un cementerio? Ideal para vos, que sos un muerto. A ver si te conseguís un trabajo una vez. Y dio el último portazo de una vida que le sería para siempre ajena. El día después fue duro. La ausencia de Luisa sobrevolaba por toda la casa. La atmósfera no lo dejaba respirar. Ella nunca le había perdonado que lo echaran de la fábrica, como si hubiese sido su culpa que su amigo de toda la vida se convirtiera en delegado. Nunca entendió que para él lo peor no fue dejar de cobrar un sueldo cada mes. Lo terrible fue nunca más saber nada del negro. Habían pasado 3 meses y cada día la esperanza se le iba como en cuentagotas. Nada, se lo había tragado la tierra. Unos tipos lo habían apretado unos días antes de que desapareciera. Le habían dicho que se dejara de joder con los reclamos. A mí no me van a correr 2 bigotes con un chumbo, había agregado el negro como remate del relato, y nunca más tocaron el tema. Decidió irse al bar, eso podía ayudarlo un poco. Caminó 15 cuadras, estaba bastante fresco, el otoño venía frío, pero prefirió caminar y no la bici. Tiempo le sobraba. Juan le seguía fiando. Como en chiste había deslizado que ya era mucho tiempo por una cuenta que sumaba un día sí y otro no, pero sabía que jamás le cerraría la canilla. Confiaba en conseguir un trabajo pronto y saldar todas las deudas. Entró al bar por la puerta vidriada que daba a la estación. Se paró en la barra, saludó a Juan y a los demás, unos pocos desperdigados por las mesas. Le pidió lo de siempre. Una ginebra le alcanzaba para tirar el resto de la mañana. ¿Supiste algo del cementerio? ¿Sabés al final dónde va a estar? Sí, lo van a poner ahí en los terrenos frente a tu casa. ¿No escuchaste nada? Negó con la cabeza. No quiso decirle que se había enterado gracias al último portazo de Luisa, y ese sos un muerto que no dejaba de volver. Miró el vaso en su mano derecha y tragó sin decir palabra. Había que empujar la angustia.
pensó que iba a fijarse bien si había algún cartel pidiendo empleados. Se acordó de su vecino que trabajaba en el municipio. Capaz le podía dar una mano. Muy bueno, muy bueno. Sí, ahí Maca Bueno, dice gracias. lectura atroz, pero la escritura es muy, muy potente, es muy bueno. Y digamos, esto que hablábamos, ¿cuál fue el hilo conductor en la elección? ¿Dejaste muchos afuera que podían haber entrado también del mismo estilo? No muchos, no muchos, la verdad que no. No, elegí lo que consideraba que estaba mejor trabajado, esto que te decía recién, por ahí bueno, que aparte la cuestión de la memoria, ¿no? Fueran los que más trabajo tenían y los que para mí ya estaban más cerca de la publicación. Y bueno, y después con TXT hicimos toda una leída nuevamente, 2, 3 veces. Eh, Fer Caragiorgiu de la editorial, que es una amiga también, bueno, una mirada también fue muy importante su lectura, pues muy al detalle, muy detallista, le hicimos el último pulido y la verdad que estoy muy contenta como quedó la edición hermosa. También hay algunos cuentos que van, o sea, que son narrados, digamos, desde la voz narradora son nenes o Sí, chicos. me gusta la voz infantil, sí. ¿Cómo fue esa elección? No, insisto, es como que me doy cuenta después que me gusta porque Ah, hay varios que hablan desde niños, pero no es que algo premeditado. Pero bueno, son historias que pienso, esta historia tiene que ser la mirada de un niño, ¿no? Como que, bueno, no se puede contar de otro modo. Y me gusta en esto de que uno ahí tiene que limitarse a la edad del que está narrando. Entonces, en claro, ese es un esfuerzo que debe desafío. hacer siempre el narrador de no juicio, ¿no? De no sacar conclusiones apresuradas que tienen más que ver con por ahí una mirada adulta, también eso me gusta, ¿no? Yo también como lectora me gustan cuando me encuentro con cuentos o novelas que sostienen la mirada infantil y que el lector es el que va a Sí, completar es un eso que el niño. desafío Hay porque también para el vocabulario, ¿no? Que usas. bueno, sí, ahí entra la corrección, ¿no? A decir, bueno, esto no lo puede pensar un niño, esta no es la voz del momento que estamos narrando, ¿no? Como bueno, eso sí, eso se trabaja también después, digamos. Vic, y esto que te preguntaba antes de los lectores, en este Ah, poco tiempo que lleva el libro, sí, ¿qué repercusiones la verdad tuviste? bien. Sí, bien, bien, como bueno, de la cuestión de lo conmovedor de las historias, ¿no? Que esto que sigo haciendo llorar a la gente, digamos. Claro. Pero bueno, creo que nadie que se acerca a un libro mío desconoce ese rasgo de mi escritura, digamos, que bueno, que yo quiero recuperar las historias, que sí, que son conmovedoras, pero que también yo como lectora a mí, digamos, son las historias que me gusta encontrar, ¿no? La que recuperan historias pequeñas de la memoria colectiva, bueno, esto de las historias de infancia, que también son bastante duras a veces, pero bueno, es lo que a mí me voy a escribir y por ahí, bueno, esas son las evoluciones, ¿no? Lo conmovedor, como, bueno, esto de que por ahí uno se queda como angustiado o bueno, o también pensando en la dimensión de esas historias, quiero decir, que para mí es fundamental eso, ¿no? Poder empatizar con estas historias. Ahí, bueno, están comentando que el librazo de cuentos, así que calculo que algunos lo habrán No, leído, ya lo habrán leído. sí. Eh, Vic, queda muy poco tiempo, quedan 5 minutos, y quería preguntarte, bueno, o que cuentes, o que nos cuentes, si bien lo hablamos un poquito al principio, pero ahora hay más gente que se está conectando nueva. Digamos, qué estás escribiendo ahora, o qué arrancaste con esto que Sí, otra vez va camino a Walls, ¿no? va camino a Walsh, sí, un camino que al final nunca dejé, digamos. Sí, bueno, como te contaba, estoy intentando escribir una novela. Esto nació como a partir de la investigación del que hice para el libro Rodolfo Walsh, Escribir contra la muerte, que era una investigación pensada para la escritura de ensayo, pero yo me iba encontrando con escenas de la vida de Walsh que me parecían geniales como para convertirse en ficción, y fue escribiendo cuentos que, bueno, ahí están en el libro Los Miserables y Hormigas, que bueno, Los Miserables remite a la infancia de él en el orfanato y Hormigas a sus últimos días. Y bueno, me pasaba esto, que me daban ganas de escribirlo en términos de ficción, esas partes de su vida. Bueno, ahí empiezo a investigar y también descubro que no hay obras de ficción que recuperen la vida de Walsh. Hay dos, que es una, la de Elsa Drukarov, el último caso de Rodolfo Walsh, que recupera el momento en que Walsh se entera de la muerte de Vicky y la investigación que hace en torno a eso. Y después, bueno, el Negro Corazón del Crimen de Figueras, que se dedica al momento de la investigación de Operación Masacre, ¿no? Pero la ficción sobre la vida de Walsh
bueno, aún no se ha escrito. Y la verdad es que es algo que me parece muy interesante recuperar la vida, ¿no? Por supuesto nunca se puede contar una vida entera, pero sí ciertos momentos que incluso apuntando también hay algunas de las cosas que ya escribí que tienen que ver con el Walsh, digamos, haciendo inteligencia para montoneros, participando de la campaña de Cámpora, bueno, la noche que liberan los presos en Devoto, que él va con Bonazo a buscar a Pacurondo, bueno, como momentos que me parecía que estaba buenísimo escribirlos en clave de ficción. Y a partir de eso dije, bueno, esto podría ser algo más que sueltos, ¿no? Que escenas sueltas. Veremos qué salen, digamos, pero bueno, en eso estoy. Vos todavía, bueno, en este momento tenés algunos capítulos, digamos, escritos, y estás en una Sí. etapa ya igual investigación debes tener un montón. Sí, pero Eh, igual siempre vuelvo, porque siempre vos decís, bueno, quiero escribir este día, bueno, ahí volvemos a las biografías que tengo, a entrevistas, bueno, por supuesto tengo un montón de cuadernos con notas que también de dónde saqué citas, porque qué sé yo, desde La Voluntad hasta los diarios de Bonazo, digo, también fui haciendo lecturas aledañas donde si se nombraba Walsh registraba y a partir de ahí ir construyendo una versión posible, digamos, ¿no? Porque también, bueno, la verdad, no sé, por eso me interesa hacerlo en términos de ficción también, creo que bueno, a partir de ahí y que también, bueno, sea una forma, por supuesto, de homenajearlo a Walsh y de que se lea su vida, ¿no? Como no eso, que tenés, se lea su el vida. final no lo tenés en la cabeza, o sea, un final que vos querés poner en el libro, Y o sí. empieza por el final, empieza Ah, sí, eso, la macroestructura, digamos, la la estructura tengo la tenés. pensada. Empieza por el día, Ah, ya está escrito, empieza por el día de, igual escrito, digo, y seguramente lo volveremos a corregir, pero empieza por el día que lo matan y se llevan el cuerpo a la ESMA. Todavía no decido si le voy a agregar la llegada del cuerpo a la ESMA, eso todavía no lo tengo decidido. Pero bueno, ese sería el primer capítulo, a partir de ahí, como contar desde la infancia los distintos momentos de su vida, que yo elijo como ir narrando y volver al final, y digamos. volver al final en el final. Al final, que es el principio, claro. ¿Y tiene nombre no? ¿Le pusiste un nombre? Mira, con Maca pensamos, esto también fue algo pensado en conjunto con Maca, podría ser fotos de Rodolfo Walsh también en homenaje a su gran cuento, que es extraordinario, o también pensé instantáneas, ¿no? Porque esto de ir con como imágenes sobre su vida. Claro, con Pero más nada, clics, es como tal, sí. sumamente recontra, digamos, en ciernes, ¿no? Un comienzo, pero bueno, eso es lo que estoy trabajando ahora. Bueno, buenísimo. Ojalá que pronto, bueno, llegues a destino. Es un camino más largo por ahí, de mucha Sí, sí, investigación, pero mucho bueno, laburo. pero Pero vas a estar nada, estoy acompañada contenta. por Maca. Vic, Sí, obvio. queda nada, segundos, y bueno, no quiero que se corte abruptamente. Quería, bueno, Bueno. agradecerte, me encantó hablar con vos, No, como gracias siempre. a vos. Muchas gracias a vos y gracias a todos los que se conectaron. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Bueno, siempre es lindo hablar de literatura, así que Me encantó esa muchísimas charla. gracias. Y muchas Bueno, gracias a toda la muchas gente que gracias. se conectó. Y bueno, ojalá que Sí, saludos a lean todos. todos Arderá la memoria por TXT, ¿no? Vamos. Te mando un Bueno, beso sí, grande, sí. bueno, buenas noches y Bueno, bueno, beso, cuidémonos todos. gracias. Nos Chau, seguimos chau. cuidando. Gracias. Chao, chao. Chau. Chao, chao.